José Manuel. Voy. Bueno, buenas tardes a todos. Ojalá se incorpore el resto de los miembros del equipo. En todo caso, hoy tenemos la ventaja, desde hace mucho tiempo la tenemos, de que existen muchos recursos para aprovechar estos eventos. Entonces esto va a ser grabado y quienes no hayan podido venir lo van a ver por allí. Le damos la bienvenida a Oscar Mesa. La presentación de Oscar sería demasiado larga. Vamos a resumirla en que es realmente una persona identificada como una institución de estadísticas de tipo socioeconómico en Venezuela desde hace muchos años, hace unas 4 décadas. Profesionalmente tiene un currículum que incluye profesor del pedagógico, técnico industrial, economista y doctor en economía. Y en cuanto a su trayectoria, todos los que estamos en el mundo de la economía en Venezuela lo reconocemos inmediatamente como alguien que da pautas y que ha mantenido, digamos, una labor muy importante en el seguimiento de los problemas de costo de vida, canasta familiar, etcétera, desde un frente que es bien importante en Venezuela, que es la Federación de Maestros. Vamos a tratar de ver cómo esa presentación se logra en el término de 1 hora, porque luego nos quedaría como 20 minutos, 25 minutos para las preguntas. Así que bueno, comenzamos. Adelante, Oscar. Y estamos pendientes todos para hacer cualquier pregunta al final de su exposición. Perfecto. Aquí. Sí, bueno, por supuesto, esta es la presentación número 230 de todas las que hemos venido haciendo desde hace mucho tiempo y desde que las estamos contando. Y bueno, como les digo, también la vamos a presentar con el grupo sindical, y esto es lo que de alguna manera rompe un paradigma en donde siempre nos dedicamos en el mundo sindical a solicitar aumentos salariales, y pocas veces nos dedicamos a saber cómo se pueden sostener esos salarios de manera que no se conviertan en lo que ya sabemos. Pues, los aumentos salariales nominales terminan induciendo la inflación, y en nuestro caso la hiperinflación, que como ustedes saben algunos lo negaban. Así que José, que es un economista de larga data, sabe toda la polémica que hubo alrededor de si un país petrolero como Venezuela podía caer en la hiperinflación, y bueno, eso ya sucedió. Así que vamos con ese enfoque y voy a compartir con ustedes todo esto. Lo primero que habría que decir es que nosotros venimos de un proceso, era lo que estamos viviendo en Venezuela, una hiperinflación que llevó a la dolarización, aunque yo soy de los que creo, José, Gonzalo y Jorge, que la dolarización comienza en Venezuela es justamente después que tenemos el famoso Viernes Negro, del cual ustedes conocen perfectamente, el 18 de febrero de 1983. Creo que desde ese momento, al perder nosotros ese equilibrio que teníamos cambiario, tipo de cambio fijo en 4.30, comenzó un proceso de dolarización que por supuesto cristalizó, además, yo diría, impulsado por la hiperinflación, y terminamos siendo en este momento una economía dolarizada de facto, como se dice, una dolarización transaccional, pero que abarca por lo menos 2/3 de las transacciones comerciales que se están dando en el país. Muy a pesar, por cierto, de lo que ahora intenta el gobierno con este impuesto a las divisas. Pero adicionalmente a esto que vivíamos, teníamos la inflación, la dolarización y una reconversión que se dio en el pasado mes de octubre. Tuvimos también una pandemia. La generación de nosotros no conocía eso. Lo más cercano que teníamos era la referencia histórica de la gripe española, que no era tal, por cierto, sino una gripe que se generó a partir de que los soldados norteamericanos recalaron en España, y bueno, pero fue por supuesto la última peste moderna, por decirlo allí, que conocimos, y por supuesto nuestra generación conoció también el SIDA, que sin duda nos metió el miedo en el cuerpo por lo que eso significa. Creo que hay un micrófono que está abierto allí, que sería tan grande porque se escucha una especie de feedback, no sé de dónde lo tiene aquí. En todo caso,
nosotros viviendo en este triángulo terrible que llevó, por supuesto, la destrucción del Bolívar, adicionalmente ahora en el mes de, esta hiperinflación concluyó en el pasado mes de enero, pero adicionalmente tenemos también una guerra en Europa que sin duda va a causar un impacto importante. Ya teníamos unas consecuencias económicas de la pandemia en términos de inflación. En Estados Unidos ustedes lo ven, también en Europa, España tiene 7.5% de inflación, lo cual es muy alto para estos países cuya meta estaba en 2-3% máximo. Y en consecuencia, y esto no era previsible, honestamente, yo dicto un seminario que se llama Problemática del Desarrollo Interno en el doctorado, y en la maestría uno de Desarrollo Económico y Economía Digital. Y la verdad, y parte de los temas que trato allí para llevarlos a lo que son las teorías del desarrollo de hoy, es las consecuencias y lo que se deriva de la Segunda Guerra Mundial, pero lo analizamos como un asunto del pasado. Concluyendo el periodo ahora que concluyó en marzo reciente del doctorado, justamente miércoles 23 de febrero, una de las participantes estaba haciendo una exposición sobre la Segunda Guerra Mundial y yo le decía que ella podía sustituir perfectamente donde decía Hitler, podía poner a Putin. Era un ejercicio en ese momento abstracto, pero lo que no me imaginaba era que 24 horas después teníamos nosotros efectivamente una nueva guerra en Europa con consecuencias importantes, además de las consecuencias humanas terribles, lo que estamos viendo, la masacre de Bucha y creo que de otros pueblos que parece que es, por lo que dicen, será probablemente peor en magnitud de muertos y de atrocidades. Tenemos el impacto que significa, que ha tenido en el caso de Rusia como uno de los principales exportadores de gas y de petróleo, y en el caso de Ucrania, que también exporta cereales. Así que tenemos ya un impacto en los precios que seguramente vamos nosotros de alguna manera a asimilar en los precios internos también. Y adicionalmente a esto, esta guerra en Europa, en el propio terreno europeo de nuevo, ya venía Japón anunciando que tenía que comenzar de alguna manera a rearmarse frente a las amenazas de Corea del Norte y, bueno, por supuesto, también lo que significa tener un gigante como China allí. Pero en estos días ya uno de los primeros ministros incluso impulsaba esas ideas en la campaña electoral. Por supuesto, ahora con lo que significa la agresión de Rusia, bueno, una consecuencia directa va a ser el rearme, que ya lo tuvimos, el rearme de Alemania, lo cual era impensable, le costaba mucho a ellos hacerlo por razones obvias, y probablemente también el rearme de Japón, con lo cual obviamente va a haber mucha inversión en armamento, pero también con el peligro que eso significa. Y económicamente podemos observar, aparte de la inflación, que ya es un hecho concreto, como he dicho, impulsado por la pandemia, también podemos tener en algunos países lo que se llama estanflación, que es una combinación de inflación con estancamiento económico, y lo cual es letal para cualquier economía. No, seguramente no sucederá en todos los países, pero hay algunos que pueden estar amenazados por ello, ¿no? Porque todavía no sabemos exactamente las consecuencias que tendrá la guerra ni cómo va a terminar. Fíjate que en el caso de Venezuela, nosotros sufrimos un proceso de hiperinflación que arrancó en nuestra data, porque como bien dice José, nosotros tenemos una data, apreciados amigos, que la iniciamos en 1997, y esa data nos permitió advertir que en el mes de junio del 2015 habíamos tenido una situación inusual. Los precios subieron de más o menos 12% a 29,7% en el caso de la canasta alimentaria y a 26,5% en el caso de la canasta básica. Y entonces yo recuerdo que mi asistente, Alexis, me dijo: mire, profesor, probablemente yo me equivoqué porque no entiendo por qué me dio este resultado, y es mejor que no publiquemos esto hasta que usted lo verifique, porque seguramente me equivoqué en la base de datos y tenemos este salto que me correspondía a mí luego explicar. Yo me traje efectivamente la información, la revisé, no había errores de cálculo, no había errores en la data, y lo que había era sin duda un salto histórico, una ruptura de lo que había sido el comportamiento de los precios en Venezuela, que se aproximaba a lo que nosotros habíamos visto. Entonces revisé la literatura de cómo se fueron gestando los procesos de hiperinflación en el sur, Bolivia, Argentina, Brasil, y se parecía mucho, sobre todo el caso de Argentina, que comenzaba por este tipo de tasas de inflación mensual sobre el 20%, ¿no?
Bueno, nada, nosotros publicamos el reporte en junio del 2015. Es posible que ustedes recuerden que fuimos también objeto de algunas de críticas y de comentarios, o algunos no muy agradables, de parte de algunos colegas de la oposición incluso, porque bueno, éramos unos atrevidos en el sentido de decir que estábamos entrando en un proceso de hiperinflación. Afortunadamente, algunas corporaciones importantes y algunas embajadas importantes, como la Embajada Británica y Venevisión, en el caso de una compañía, sí les llamó la atención eso y me invitaron a conversar con ellos porque, bueno, Venevisión estaba preparando su preventa y la Embajada Británica me invitó para conversar, y cuando yo les fui a explicar que Venezuela, de acuerdo con nuestra data y nuestras apreciaciones, entraba en un proceso de hiperinflación, me dijeron, no nos explique porque ya nosotros tenemos a Venezuela calificada como un país que entró en proceso de hiperinflación. Incluso le vamos a enviar el último estudio del Fondo Monetario Internacional, de manera que no tuve que explicarle nada a los economistas de la Embajada Británica, con lo cual, bueno, viniendo de esa fuente, era obvio que si entrábamos en este proceso, y todavía estaban discutiendo, recuerdo que Alexander Guerrero y otros más, de si era posible que en el país, un país petrolero como Venezuela, se pudiera dar este proceso. Nos remitían a unos documentos de Miguel Rodríguez que decían que eso no podía ser. Y bueno, es verdad, Arabia Saudita no ha vivido este proceso, ni los países petroleros, pero Venezuela sí. Y llegamos a tener estas tasas interanuales de 394.000 en diciembre del 2018. Y bueno, efectivamente ya a partir de noviembre del año 2017, cuando ya la Comisión de Finanzas de la Asamblea que se eligió el 6 de diciembre del 2015, se había encargado de publicar los datos, porque el gobierno dejó de publicar los datos a partir de que, por supuesto, ya teníamos, ya era visible el proceso de hiperinflación. Eso lo hizo la Comisión de Finanzas y de alguna manera certificó que en noviembre del 2017, al superar la tasa mensual de 50%, entramos en este proceso de hiperinflación. Eso nos llevó por lo menos 50 meses, y sumamos lo de junio como comienzo del proceso, porque para eso se tiene una data que nos permitía advertir. Incluso si hubiésemos tenido relación con un gobierno serio, hemos podido discutir, y seguramente los datos del Banco Central también confirmaban esto, y atajar lo que venía a ser un problema serio, que entre otras cosas, como consecuencia, como ustedes saben, tuvo la destrucción de la moneda nacional. Y que es uno de los principales resultados de la hiperinflación. Esto está tomado de un libro que seguramente ustedes conocen, que es Cuando el dinero destruye naciones, de dos sudamericanos no, sudafricanos, que se refieren a la inflación, al proceso de hiperinflación en Zimbabue, pero que perfectamente también un registro de lo que ocurrió aquí en el caso de Venezuela, y bueno, al final quedó destruido el bolívar, ¿no? Eso es un proceso que se dice en este momento fácil, pero que nos costó a nosotros, bueno, llegar a salarios de $1.50 mensuales, y unas pensiones que todavía el mes pasado estaban en 1,50 en el caso de febrero. Y con una canasta que supera los 400 dólares. Frente a ese proceso, ya Hugo Chávez había hecho su primera reconversión monetaria, le quitó 3 ceros, luego vino Maduro en el 2018, le quitó 5, y la última de Maduro fue 6, con lo cual tenemos 14 ceros menos, y esto es lo que ha pasado con el bolívar que teníamos en 1998, ¿no? O sea, una moneda que es equivalente a un bolívar a 100 billones de los nuestros, con lo cual también eso refleja, esa cantidad de ceros, lo que refleja es, por supuesto, la pérdida de capacidad adquisitiva. Capacidad adquisitiva que se puede notar perfectamente aquí. Fíjense ustedes que el poder adquisitivo del salario mínimo del mes de febrero, el último mes que tenemos datos, estamos procesando los de marzo, era 0,3%, cuando un salario mínimo debería ser suficiente para adquirir una canasta alimentaria, aun cuando sea la canasta alimentaria de la institución querida por José, que era la OCEI, aun cuando sea esa, que tampoco se publica. Pero en todo caso, ni siquiera llega al 1% el poder adquisitivo respecto del precio de la canasta alimentaria de febrero. Es una canasta alimentaria con 60 productos, solamente alimentos para una familia trabajadora constituida por 5 miembros, hasta que el INE modifique el número de miembros por hogar, que no lo podemos hacer nosotros. Y se originó esta canasta. El estudio lo hicimos en 1996-97, cuando estábamos en la comisión tripartita que produjo la reforma laboral, y montamos nuestra canasta en la base nutricional de la canasta que tenía la OCDE.
Eso lo sabe José porque José incluso me invitó a un evento que había donde compartimos también nuestro punto de vista. Hicimos nuestros propios trabajos porque obviamente íbamos a discutir los ajustes del salario mínimo que se derivaban de la reforma laboral de por lo menos uno al año, con teniendo como referencia la canasta alimentaria, de lo cual debo decir que yo me encargué de redactar esa parte de ese artículo. Y por eso era importante que los trabajadores tuviéramos allí una referencia propia, un indicador propio. Y eso fue lo que hemos construido durante estos 25 años, hasta llegar, en este caso, a una canasta que nosotros ya la dolarizamos también. En febrero fueron $455 prácticamente, que era equivalente a más de 2.000 bolívares de estos bolívares digitales que llaman ahora, pero equivalente a más de 2 millardos de bolívares de los bolívares anteriores a esta reconversión. Y por supuesto, se dice fácil, pero fíjense que el salario mínimo era equivalente a $1.51. Yo estando en Cuba en algún momento, en los años 90 y tanto, quedé impresionado porque el salario mínimo de ellos era equivalente a, creo que era unos $12 mensuales. Y decía, oye, ¿cómo es posible que vivan con $12? Bueno, imagínense ustedes, nosotros llegamos a tener un salario equivalente a $1.51, que obviamente produce un déficit de 99,7%, casi 100%, y se requerían más de 300 salarios mínimos. 300 salarios mínimos para que tengamos una idea de lo que eso significa. Ese salario que apenas era, como les digo, de $1.51, compárese con lo que fue el primer salario que decretó el presidente Carlos Andrés Pérez en 1974, equivalente a $104.65. Eran 450 bolívares de la época, eran equivalentes a $104.65 al cambio de 4.30. Yo lo recuerdo perfectamente porque yo estaba trabajando como office boy de la electricidad de Caracas y ganaba 480 bolívares, es decir, yo ganaba $111. Compárenlo con lo que significa nuestra pensión de hoy, que son apenas que $30, por supuesto ya con mucho más años, con 50 años encima, adicionales. El nuevo salario mínimo que se decretó ahorita el 15 de marzo, que es equivalente a 130 bolívares, a un medio petro, que ajustaron a 130, y con el cestatique para los que están activos, eso viene sumando unos $40.69. Ya ustedes vieron que la canasta tiene un precio de por lo menos 455 en el mes de febrero. Y eso lo dice un tipo de cambio del Banco Central en el momento en que lo dice hace pocos días. Ese sería el nuevo salario mínimo, que por supuesto no tiene mayor impacto en el sector privado. El sector privado está pagando salarios equivalentes, puede ser algunos a $20 semanales, más de $100, 100, $120 mensuales, por supuesto para los empleados que están comenzando o que quieren retener, y un poco más de 200 para algunos empleados con otro nivel. Aún todavía con ello no es suficiente para adquirir la canasta alimentaria, pero sin duda es mucho más que lo que devengamos los profesores y los empleados públicos y en general todos los que dependemos del gobierno. Cuando comparamos el precio de esa canasta alimentaria, en este caso de febrero, ubicada en eso que le digo para redondear en $455, eso significa que una persona, un miembro de una familia trabajadora, necesita per cápita $91 para poder cubrir el costo de los alimentos cada mes. 91, $100. En este caso, el dato es preciso porque lo estamos tomando del precio que tenía la canasta en el mes de febrero. De manera que estamos hablando de que se requieren $91 mensuales por miembro para poder comprar solamente los alimentos, lo cual se puede también homologar a que un pensionado necesita por lo menos 91 o $100 para cubrir los alimentos. No estoy ni siquiera incluyendo los medicamentos. Ese salario mínimo de $30.23, el salario como tal, es lo que es salario, lo otro es el cestatique, apenas cubre un tercio de lo que es la canasta alimentaria per cápita, el precio de la canasta alimentaria per cápita, de acuerdo con los datos que tenemos en febrero. Y por lo tanto se necesitarían 16 salarios mínimos de los nuevos para poder cubrir la canasta alimentaria, obviamente mucho menos que los 300 que se requerían en febrero. Y si le sumamos el ingreso, el cestatique, y lo llevamos a $40.69 o $40, depende del tipo de cambio, eso apenas cubre el 8,3% del precio de la canasta alimentaria. De manera que el déficit sigue siendo de más de casi el 92%. Se requerirían 12 ingresos mínimos
Es decir, y sabemos que solamente estamos hablando de uno mensual para poder cubrir el costo de la canasta alimentaria. La canasta básica familiar, que ya no es solamente alimentos, sino que es también, digamos, servicios públicos indispensables para una familia trabajadora que no tiene gastos por concepto de vehículo, que la educación es pública. Son 7 rubros que conforman esta canasta básica familiar. Se supera ya los $900 y se acerca perfectamente en los próximos meses a los $1.000. De manera que, fíjense ustedes lo que aumentó la canasta básica en dólares, 52,4% entre febrero del 2021 y febrero del 2022, y la canasta alimentaria familiar aumentó 61,3% en el mismo lapso. No voy a entrar en la discusión de si hay inflación en dólares. Lo que voy a decir es que lo que nosotros medimos, y nosotros tenemos una data que la hemos venido enriqueciendo, nos arroja este dato. ¿Sí? Los valores que tenemos en dólares de los productos que componen la canasta básica aumentaron 52,4% en un año y 61,3% los alimentos. En buena parte de nuestros establecimientos, Unicasa, por decir, en la que estuve ayer y que nos queda cerca, y buena parte también incluso del mercado de Quinta Crespo, los precios se marcan en dólares, pero luego lo tienen que traducir. En febrero se requerían 600 salarios mínimos para poder cubrir, o sea, $30 diarios para poder cubrir los gastos referidos a las necesidades básicas de una familia, siempre una familia trabajadora. Y 300 salarios mínimos, que vendrían siendo $15 diarios solo para cubrir el precio de los alimentos. Si le aplicamos el ingreso mínimo, digo ingreso mínimo porque es lo que solamente se imputa a las prestaciones sociales son $30, los otros $10 que no se imputan a las prestaciones sociales porque son bonos. Fue lo que nosotros hicimos hace 25 años cuando salarizamos los famosos bonos que ustedes estaban aquí, por supuesto, en Venezuela. Si lo aplicamos los de 40, tendríamos que, lo único que se puede obtener de allí de $40 mensuales son $1,33 diarios para comprar alimentos para toda la familia, diaria, y se requieren por lo menos 15. El salario mínimo ya no es una referencia para el sector privado, como les he dicho, pero los pensionados sí se nos paga el equivalente a un salario. Estos son los valores que tuvimos nosotros en el mes de febrero. El último dato, la canasta alimentaria, como les he dicho, 454, 455, y la canasta básica en $955,66. Es decir, estamos hablando de una canasta que supera casi se acerca a los 4.500 bolívares, pero se acerca a los $1.000. Por lo tanto, se requerían 630,73 salarios mínimos. Cuando 2 salarios mínimos deberían ser suficientes para adquirir la canasta básica y un salario mínimo debería ser suficiente para adquirir la canasta alimentaria. Este es el comportamiento desde que José estaba todavía trabajando en los 6 y apenas emitimos los datos en 1998. Se requerían 2,24 salarios mínimos, que era, José, si mal no recuerdo, 100.000 bolívares de salario cuando salarizamos el bono de 25, que eran los bonos de transporte y alimentación, quedó en 100.000 bolívares. Y la canasta por primera vez nos dio como 224.000 bolívares. Por eso es que estamos hablando de que se requerían poco más de 2 salarios mínimos. Y este dato fue aprovechado, lo publicó el Nacional en la primera portada, por un candidato que ustedes seguramente reconocerán, que es el candidato Hugo Chávez, que decía que cómo era posible que se requirieran más de 2 salarios mínimos para poder cubrir el costo de una canasta alimentaria, y que se prometía, por supuesto, que eso no fuera así. Bueno, fíjense hasta dónde llegamos con las políticas del señor Chávez, a que se requieren en febrero más de 300 salarios mínimos, es lo que tenemos aquí, para poder cubrir el costo de los alimentos. Ese es el recorrido completo desde que estamos emitiendo los datos de la canasta alimentaria. Y en el caso de la canasta básica, estamos hablando de que con 4 salarios mínimos y medio se podía comprar lo que se necesitaba para una familia, incluyendo alimentos y los otros rubros que les he dicho. En el año 1998 llegamos, en el caso del mes de febrero, a más de 630 salarios mínimos. Creo que con ese gráfico demostramos lo que ha significado la destrucción de la moneda y la destrucción, por supuesto, del poder adquisitivo del salario. Este es un dato que me llamó la atención. Es un ensayo que utilizamos en el seminario del profesor Robert Lucas, Premio Nobel de Economía, y él dice que entre el año 1 y el año 1750, cuando se iniciaba la revolución industrial, la población mundial creció desde aproximadamente, bueno, no veo allí el dato porque tengo aquí, a tal vez 700 millones, ¿no? De personas.
y dice que la dinámica demográfica de esas sociedades, de alguna manera, pues, les permitía calcular un ingreso per cápita de $600 por año. Obviamente, ese ingreso per cápita no era uniforme. Los soberanos, estamos hablando del siglo XVIII, se quedaban con la mayor parte, pero a mí me llama la atención porque $600 fue el costo de la canasta básica hasta hace un año, ¿no? Hasta hace un año. Ese era el costo de la canasta básica, con lo cual nosotros tenemos efectivamente un retroceso enorme, bueno, con todo lo que ha significado esta gran depresión y además la hiperinflación que, como he dicho reiteradamente, termina por destruir, por supuesto, el poder adquisitivo del salario. En definitiva, y sobre el tema de la pobreza, yo vi el resumen que ustedes me mandaron y, por supuesto, está bien fundamentado en los datos de COVID, pero haciendo una reflexión del tema de la pobreza, yo decía, fíjense ustedes que en el siglo pasado, la gran mayoría éramos pobres, me refiero a la procedencia social mía, ¿no? Y digo que basta revisar el pasado de nuestros padres y abuelos en la primera mitad del siglo. Analfabetos, cuando muchos sexto grado y en casos muy extraordinarios eran bachilleres, ¿no? Y además sobrevivientes de enfermedades. Recuerdo que una de las más terribles, porque uno llegó a tener amigos que sufrieron ellos de la poliomielitis, por ejemplo, ¿no? Eso es una primera parte del siglo pasado. Y también, además, se sufrieron las consecuencias y los efectos de 2 guerras mundiales. Así que eran unos sobrevivientes. Y no por casualidad, en la presentación del programa de febrero de 1936, el presidente Eleazar López Contreras pronunció aquella contundente trilogía: sanear, educar y poblar. Yo le refiero esto a los estudiantes para que veamos que este tema de la pobreza sí es verdad que tomó mucha fuerza en la segunda parte del siglo pasado, incluso con el proyecto Pobreza de la UCA, y nosotros mismos en algún momento nos dedicamos a ello. Yo quiero dedicarme a la producción de riqueza, quiero decirle, ya me cansé de dedicarle al tema de la pobreza. Pero también tenemos que ver como, tanto por lo que dice Robert Lucas, que bueno, la mayoría de la gente era pobre hasta la revolución industrial y siguieron siendo pobres, pues no todos pudieron industrializarse. Este era más o menos el panorama, ¿no? Si ustedes ven la foto que está del lado derecho de la pantalla, en Venezuela no había mucha gente gorda, precisamente. Ahí tenemos un poco el retrato de unos ciudadanos de aquellos tiempos. Y en todo caso se decía en nuestra época, cuando una gente necesitaba, por cierto, la gordura no estaba mal vista en aquellos tiempos, y se decía que una persona estaba repuesta. Repuesta significaba un poco más robusto, lo cual por supuesto no es lo que estamos viendo en esta gente empobrecida y anémica probablemente de esa foto que tenemos ahí. En ese programa decía, no por casualidad, López Contreras, que su experiencia de los 2 años que llevaba al frente del gobierno lo llevaba a pensar y a convencerse de que nuestras necesidades públicas más esenciales estimaban en una mayor producción y rendimiento de la economía nacional, lo cual por supuesto hablaba bien de ese pensamiento para aquel momento. Estamos hablando de este programa que diseñó Alberto Adriani, uno de los primeros economistas que tuvimos, un ministro, por cierto, que murió muy joven. En el abaratamiento del costo de la vida, imagínense ustedes, si vieran lo que tuvimos hoy. Y en esa trilogía, como decía, sanear, educar y poblar. 86 años después, yo lo que digo es que, dado la destrucción del país y el colapso, nosotros podemos perfectamente replantearnos esa trilogía en términos de sanear. Ahora ni siquiera tenemos el Ministerio de Sanidad, reeducar con todo lo que hemos retrocedido en eso y repoblar el país, porque ya ustedes saben que se han ido entre 5 y 6 millones de personas, y además el territorio ha sido también tomado por otros grupos irregulares. Bueno, nada, esta fecha pues no debemos perderla de vista porque fue además una fecha que comprendió las dos guerras mundiales del siglo pasado. Pero en el caso de nosotros, nosotros tuvimos la clase media se pudo construir a partir de los esfuerzos que se hicieron bien en las décadas de los años 40 y 50 y que permitió, con tasas de inflación promedio de 1,5% y tasas de crecimiento de empleo, pudiera emerger una clase media. Y una de las, digamos, de las imágenes importantes de ello, ustedes seguramente serán testigos, fueron las nuevas urbanizaciones que se crearon, el Cafetal, la California, el Marqués, coincidiendo con la subida de precios y con la industria y con la nacionalización de la industria petrolera, que en mi criterio incrementó la siembra del petróleo. No es como decía Ursula Pietri, que no se había sembrado, no, lo incrementó. Y yo diría que todavía estamos de alguna manera
sirviéndonos de esa infraestructura, de la electricidad, de los acueductos, porque esta gente no ha hecho en ese sentido mayor cosa, de la educación. Yo creo que el programa de becas Gran Mariscal de Ayacucho fue una de las mejores siembras del petróleo, y la creación de nuevas universidades e instituciones educativas. Pero eso se logró gracias a que tuvimos efectivamente, bueno, y sobre todo candidatos que se ocupaban por el tema de la vivienda. Ustedes recordarán que en el año 68 el gran eslogan de campaña del candidato Rafael Caldera era la promesa de 100.000, construir 100.000 casas por año. Esto es interesante porque esta es la inflación de 1951 hasta el 2015. Y aquí es donde podemos ver, fíjense ustedes, toda esa estabilidad de la que gozamos en términos de precios, de crecimiento económico y de tasa de desempleo, prácticamente una tasa natural, si todavía podemos hablar de ese término, como la que tuvimos, incluyendo, por supuesto, los gobiernos de Pérez Jiménez y los gobiernos de la democracia, que no hay ninguna duda de que frente a lo que sucedió luego, salen bastante bien parados, por lo menos hasta la década de 1970. Y eso fue lo que permitió esa estabilidad de precios, el crecimiento económico que superaba la inflación y una tasa de desempleo, bueno, prácticamente de pleno empleo, permitió, por supuesto, generar una clase media y ese impulso que tuvimos apenas en 40 años, apenas en 40 años. Por supuesto, después vino la nacionalización del petróleo que coincide casualmente con luego el desequilibrio de la economía y por supuesto con lo que significó luego el famoso 18 de febrero de 1983 cuando no se pudo seguir sosteniendo la política cambiaria de un tipo de cambio, de cambio fijo. Fíjense que eso coincide con la nacionalización de la industria petrolera, tal como se hizo, y también coincide, por supuesto, con lo que es esa disponibilidad de enormes recursos en manos del Estado que de alguna manera desequilibró, por supuesto, el gasto público y ocasionó una distorsión enorme de la economía. Y entonces allí entran reflexiones como las que hace el profesor Luis Mata, que fue profesor del amigo José Serna. El profesor Luis Mata, el creador y el fundador y el coordinador del doctorado en economía, en donde él cuestiona de si efectivamente esa nacionalización de la industria petrolera, que aunque se llevó de una manera bastante eficiente en comparación con lo que ocurrió en este periodo socialista, fue de la mejor manera de hacerlo, porque es probable que un país que en este caso se convirtió en productor tuvo que asumir toda la responsabilidad de la industria petrolera y hubiese sido mejor dejar que las empresas petroleras invirtieran, que pagaran impuestos, que se encargaran de todo lo demás y que el Estado no se involucrara en ello, porque al final terminamos eligiendo cada 5 años en el régimen anterior y en este caso 6 años, ya no se sabe si exactamente es eso, una especie de jeque. Claro, es verdad, Venezuela perdió importancia como país petrolero y eso no es, en definitiva, no es una mala noticia. Eso condujo a un bienestar social progresivo, lo calificaban en el libro de Liesa como una especie de ilusión de armonía, pero no hay ninguna duda de que el país avanzó, el país creció y el país también se modernizó. Los salarios en Venezuela eran salarios que estaban ubicados, probablemente competían con los de Ecuador y Chile, pero ya ustedes ven que lo que nosotros pudimos tener fue un salario apenas ahora actualizado de unos $40, incluyendo el sexta ticket, pero nosotros teníamos salarios equivalentes a por lo menos a 200, más de $200. Y decía el propio Hugo Chávez que teníamos el salario más alto de América Latina. Miren, ¿por qué es importante hablar en estos términos de la producción de riqueza y salario? Porque creo que lo primero, antes de distribuir la riqueza, la pobreza se ha distribuido bastante bien, y de solicitar aumentos salariales, es saber cómo funciona la economía y cómo se produce riqueza. La riqueza se produce, como ustedes saben, sobre la base de la producción, sobre la base del capital humano, de la tecnología que aumenta, por supuesto, la oferta de bienes y servicios. En Venezuela perdimos por lo menos 3/4 partes del Producto Interno Bruto comparado con el 2013, y eso es lo que hace esta economía acotada que nosotros tenemos ahora. Pero eso requiere de instituciones y de políticas y de políticos que, entre otras cosas, garanticen, por ejemplo, la propiedad privada. Que no se plantee, como en este caso, la creación de este impuesto a las grandes transacciones en divisa, que en definitiva se convierte en un impuesto sobre un impuesto porque se hace sobre el IVA
y que termina distorsionando por lo menos la formación de los precios, por decirlo menos. Ya tendrá seguramente otras consecuencias, pero para que haya producción económica nosotros tenemos que tener unas garantías mínimas y unas políticas económicas sensatas y conducidas con cierto convencimiento. Creo que el señor Maduro, después de 22 años de ejercicios y de fantasía socialista, al final está comprendiendo, asesorado, se dice, por el famoso economista ecuatoriano, y por eso, de alguna manera, la economía estaría acotada como está, por lo menos lo estaba intentando crecer. Si siguen con estas medidas que lo que hacen es distorsionar los estímulos para la inversión, bueno, por supuesto nosotros tendríamos allí otra vez un retroceso importante. Para luego entonces entrar en la distribución, que se da a través del empleo, a través del salario, por supuesto a través de los precios y a través, a través del ahorro. Y es importante también la gente, porque aquí este factor, ahí está la gente de alguna manera, es el cuarto conjunto. Para que esa economía pueda funcionar se requiere inversión y la inversión requiere crédito. En este país no hay crédito. En este país no hay crédito en este momento como una política que pueda apalancar las inversiones, ¿no? Y es muy difícil que pueda haber un crecimiento sostenido si usted no tiene la posibilidad de financiamiento. Incluso para que el gobierno pueda seguir cobrando sus impuestos, ¿no? Y para que también se eleve el consumo, porque al fin y al cabo ustedes saben que la producción es igual a la inversión más el consumo. Si nosotros retraemos la inversión con este tipo de políticas como el impuesto a las grandes transacciones en divisas y además se desestimula y no se garantiza la propiedad privada, entiendo que en ese sentido el gobierno estaría un poco más consciente, por eso la devolución del Sanvil, etcétera, pues bueno, es muy difícil que se pueda lograr el crecimiento sostenido que se requiere, porque además con una industria petrolera destruida que requiere enormes cantidades de dinero para poderla reactivar, pues que era prácticamente la fuente fundamental del ingreso en Venezuela, pues nosotros tenemos pocas posibilidades realmente de mantener un crecimiento sostenido. Pero en el caso de la gente también influyen los mitos y el imaginario que tiene la gente. Es un poco de que el petróleo es nuestro y que por lo tanto la gasolina tiene que ser gratis. Estoy casi seguro que a lo mejor el próximo lunes, cuando hable con los compañeros sindicalistas, alguno dirá que por qué no se instrumentan controles de precios, como si ya no tuviéramos. Eso es más o menos repetitivo en la mayoría de las charlas que yo dicto en el movimiento sindical. Entonces ya hemos comprobado en carne propia lo que significan los controles de precios y lo que significó el expropiese del señor Chávez, lo que significa pues el impacto que tiene el populismo y el socialismo, en este caso lo vivimos en Venezuela. Aquí deberíamos nosotros construir ciudadanía, y creo que esto es una de las principales debilidades que tenemos en el país. No hemos construido todavía una ciudadanía que se comprometa, por ejemplo, con un programa económico que lo entienda, que no ataque al sector privado, a pesar de que en las encuestas sale mejor pagado por razones obvias compararse con un gobierno como este. Y entonces al final tenemos aquí si realmente tenemos un buen revolucionario o tenemos de acuerdo con el libro de Carlos Rangel, tenemos un ciudadano que emprende, ¿no? Para derivar de allí, por supuesto, los salarios. Allí es que nosotros podemos empezar a trabajar con salarios, las transferencias que hace el gobierno convertido en bonos, en estos bonos que distribuye a través del sistema Patria. En este caso es importante las ideas que sobre la riqueza tiene la gente, ¿no? Este es un país en donde una persona rica se castiga, se le dice oligarca, estimulado además por la propaganda que hizo el gobierno y por la forma política que aplicó tanto Chávez como Maduro, y eso estigmatiza la riqueza y de alguna manera glorifica la pobreza. Entonces ser pobre es bueno. Bueno, pues no, los que hemos sido pobres, la verdad es que no nos gusta, preferiríamos ser ricos, pero eso significa también un cambio de mentalidad para finalmente llegar, bueno, a la producción de salarios que debería estar en el centro de todo esto. Estamos hablando de riqueza, estamos hablando de las ideas predominantes sobre la riqueza, y estamos hablando de este componente, yo diría mitológico, de estos mitos que se construyen en América Latina, y por lo cual América Latina opta por los líderes por los que está optando, y entonces repetimos lo que decía Carlos Rangel, del buen salvaje al buen revolucionario, y la verdad que necesitamos un ciudadano productivo, un ciudadano político, un ciudadano con capacidad para emprender y con capacidad para decidir. ¿De dónde salen los salarios? Bueno, los salarios salen de las empresas, salen de la producción. Los salarios también salen, por supuesto, de la administración pública, a través del gasto público,
salen también del sector informal. Nosotros utilizamos un concepto en el doctorado en economía que se llama exclusión laboral y que suma el contingente de trabajadores que están desempleados y el contingente de trabajadores que están en el sector informal de la economía, y eso puede estar en el orden de 2/3 de la población económicamente activa. Con lo cual, en este sector, en ese sector social, y ustedes tendrían que verlo, los que tienen tiempo que no vienen a Venezuela, cómo se ha construido un ecosistema entre la avenida Baral, Quinta Crespo, la parroquia Santa Rosalía y la parroquia San Juan. Negocios de todo tipo que han emergido, algunos bien hechos, por supuesto, un sector informal enorme. Allí es donde está la gente, no solamente la gente que no tiene un empleo, sino también la gente que puede estar empleada en la administración pública. Y me decía un vendedor de plátanos aquí en la parroquia San Juan, cerca de Capuchino, que él era empleado público, pero dice, lo que yo gano allí no me permite ni siquiera comer, yo gano más vendiendo plátanos. Entonces tenemos mucha gente que aunque tenga un cargo en la administración pública e incluso en la administración privada también, va al sector informal a ver cómo complementa y logra obtener esos $15 diarios para poder comer. Aquí tenemos, por supuesto, también otras instituciones que pagan salarios, son las instituciones sin fines de lucro. Entre ellos están, por ejemplo, las organizaciones sindicales. José hablaba y se refería al caso de la federación. Mira, José, nosotros en la federación solamente tenemos en este momento una empleada, y es una empleada porque vive allí. Nosotros tenemos también en el Paraíso, ahí cerca del Virgilio Iriarte, tenemos instalaciones que permiten que la gente del interior se pueda quedar, habitaciones, y hay una secretaria que, bueno, que se quedó sin casa y está allí. Ella es la única prácticamente empleada que tenemos porque nadie va a trabajar por 7 bolívares ni por 30 bolívares. Y bueno, los dirigentes vamos de vez en cuando, pero la mayoría trabajamos en la casa como producto, por supuesto, de la pandemia, desde la pandemia. Bueno, por supuesto, para que se puedan pagar los salarios se necesita inversión de nuevo. El gobierno lo paga a través del gasto público que se nutre del gasto de los impuestos, pero también se nutría y se sigue nutriendo, aunque no en la misma magnitud del petróleo. Y este gran espacio social en donde, repito, tenemos por lo menos a 2/3 de la población económicamente activa. Ustedes ven la cantidad de personas que trabajan como colectores en las camionetas. El colectores es, aparte del chofer, el que recoge el dinero y más o menos organiza la entrada y salida de los pasajeros. La cantidad de gente joven que se monta a vender chupetas, dulces, cualquier cosa en las camionetas y en el metro. El metro, por cierto, cada vez funciona menos. No se puede contar ya con él. Y usted lo que ve es gente joven, también ve gente de otras edades, pero ve mucha gente joven que forma parte de la población económicamente activa que no se está formando en la educación y que tampoco está trabajando formalmente, con lo que tenemos una pérdida enorme de talento del recurso humano. Y ahí tendríamos por lo menos un nivel de exclusión laboral del orden de los 2/3 de la población económicamente activa. Este es un problema bien serio y por supuesto afecta por supuesto al final el salario. Y aquí de nuevo tenemos a ese buen revolucionario que decía, y por supuesto afecta también el consumo, un consumo que se reduce. El gobierno por supuesto hace, vale la pena que yo les emita mi opinión, el programa del gobierno con las bolsas de alimentos CLAP es quizás uno de los programas en los que el gobierno es más eficiente. Se entrega mensualmente, en algunos casos con más retraso, pero en general, sobre todo en los sectores en donde el gobierno siente que hay mayor apoyo, mayor capacidad de protesta, el gobierno procura ser más o menos. ¿Qué le pasó? Estamos todos online, ¿no? Sí, se le congeló a Oscar Mesa. Vamos a esperar a que regrese. Cortó la comunicación. Oye, qué buena estaba la exposición, excelente. Hello. Ahí. Ya se volvió a conectar. No, más bien terminó de salirse, ahora regresará. Sí, terminó de salir. Aquí está. Bueno, volvió, lástima, a ver. Bienvenido, Oscar. Pon el micrófono, el micrófono. El micrófono. Sí, ya lo tengo. Ok. Hay un ruido allí.
Ok, sí. ¿Ah? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos ahorita que dijiste me escuchan. Ok, perfecto. Sigo entonces, ya voy a terminar. No los aburro más. Bueno, entonces, por supuesto, es muy importante, sobre todo para que el sector sindical, sí, hay bastante. Cierra el micrófono, Osvaldo. Ok, Si alguien ya. tiene el micrófono abierto. Bueno, Ya. perfecto. Decía que esto es importante porque, digamos, para ustedes seguramente no es ningún descubrimiento, pero para el mundo sindical, para los Oscar, dirigentes Oscar, sindicales. falta que insertes nuevamente la imagen. Ah, no, no está. No, no está. Ah, ok, ok. Entonces vuelvo, un segundito. Vuelvo aquí. Déjame que yo vuelvo. Déjame ver cómo me inserto yo, porque la verdad que estoy, reunión. Le das a share screen. Compartir pantalla. Sí, lo que pasa es que no logro ver esa parte aquí. Déjame ver si colocándote para ver. Sí, déjame ver aquí. Creo que ahora sí. Ya voy por aquí. Compartir pantalla otra vez y compartir. Ahora sí. Sí. Perfecto. Seguimos. Entonces, desde la diapositiva actual. Ok. Decía de dónde salían los salarios que ya presentaba. Ahora sí lo estamos viendo, ¿no? Retomamos otra vez la presentación. Sí, sí. Sí, Perfecto. Se está viendo. Ya estamos. Ya vamos a concluir. Así que quería, bueno, nada, me refería allí el caso de que ustedes que seguramente vienen aquí, cómo se concreta esto que digo, un poco abstracto, en ese ecosistema de la Avenida Baral, en donde usted consigue no solamente ventas de productos nuevos, consigue ventas de productos usados, usadísimos, y algunos, por supuesto, usa por procedencia. Todo eso es lo que constituye. Si alguno de ustedes conocía, dejó a conocer la famosa panadería El Torbe, donde se vende el famoso pan andino, sigue funcionando, por cierto, igual, allí con una gran demanda, porque sí, el producto sigue siendo muy bueno, pero toda esa zona, por supuesto, está buhoneros de toda naturaleza y gente de toda naturaleza hasta llegar a Quinta Crespo y todos los alrededores que se han convertido en un enorme mercado en el mejor sentido, ¿no? Bueno, lo que decimos y lo que tratamos de explicar es que el aumento del salario mínimo, es decir, la capacidad de compra, su poder adquisitivo, depende de la producción y la productividad. No es noticia para ustedes, pero es importante que nosotros empecemos a manejarlo, porque esos aumentos nominales no son sino al final más cero sin mayor capacidad adquisitiva. Ya sabemos que la gran depresión venezolana condujo a la pérdida de por lo menos 3/4 partes de la que tenía el Producto Interno Bruto en 2013. Y eso se traduce en términos ya no abstractos, sino en menos empresas, menos empleo, menos salario, menos contratos colectivos, menos bienes y servicios, que es la oferta de las empresas, menos beneficios, por supuesto, y salario, y por supuesto, al final, en mayor pobreza y menor riqueza. Así tenemos que ese Bolívar equivale hoy a esos, lo que presentamos hace poco, a 100 Bolívar equivale a 100 billones de Bolívar, y eso se dice fácil, pero obviamente no se asimila hasta que usted vive en una situación, digamos, precaria, producto precisamente de que lo que gana en bolívares no alcanza. Bueno, habrá crecimiento económico sin electricidad, sin agua, sin transporte, sin gasolina ni diésel, o por lo menos no para cubrir las necesidades. La electricidad es muy inestable en general, incluyendo en Caracas. Y por supuesto sin capacidad de compra todavía. Y con registro de notaría que lo que hacen es expoliar a los usuarios y además estimular la informalidad, porque en este momento cuesta mucho formalizar un negocio. Por lo tanto, es mejor mantenerse en la informalidad e incluso hasta para no pagar los impuestos del gobierno. Ese impuesto a las transacciones en divisa también contribuye a la informalidad. Y por supuesto, no tenemos financiamiento. Y como ustedes saben, una economía en donde no hay crédito, no hay inversión, por supuesto, disminuye el consumo y eso obviamente disminuye, por supuesto, la producción. Ese crecimiento sostenible solamente se logra con esos dos recursos, como sabemos, la famosa ecuación de macroeconomía, con inversión y consumo,
y la inversión y el consumo solamente podemos tenerla con crédito y con electricidad. Venezuela dependía de la industria petrolera, está tratando de recuperar. Tenemos datos aquí que nos dicen que todavía no llega al millón de barriles. Y además de ello, como ustedes saben, hay un compromiso de pago con la deuda que tenemos con China y otra importante cantidad de barriles que se le envían de manera disciplinada a la gente de Cuba. Así que en enero teníamos esta producción de apenas 668 fuentes secundarias, en este caso de barriles de petróleo diario. El gobierno decía que eran 755. Ahora la última información que conseguí esta mañana es esta que tengo aquí, donde dice que el gobierno produjo 680 millones por fuentes secundarias, pero la fuente directa de PDVSA dice que son 788. Tomemos la del gobierno y eso es lo que significa que el gobierno no llega ni siquiera al millón de barriles y que está muy difícil la meta que dice Maduro de los 2 millones de barriles. Ahí están las cantidades. No tiene capacidad para reactivar la industria petrolera ni siquiera al nivel básico que dice Maduro, porque eso requiere unas enormes cantidades de dinero, más de 77 mil millones de acuerdo con un trabajo de las perspectivas económicas que 2022 que hizo Provincia, pero además se habla también de por lo menos la necesidad de 25 mil millones de dólares anualmente. Ustedes seguramente tienen muy buena información sobre ello. El crecimiento económico antes de la guerra estaba más o menos en estos términos, 4,4 la economía global, las economías avanzadas estaban en ese orden y las economías, digamos, los gobiernos, los mercados emergentes estaban apenas en esa cantidad de 4,8%, pero en el caso de América Latina, nosotros lo que estamos viendo es que lo previsto eran 2,4%, pero esto ya ha sido reducido a 2,1% con los últimos análisis que se han hecho, las últimas estimaciones después de la guerra por el impacto que puede tener. Así que en América Latina en general siempre estamos, como se dice, detrás de la ambulancia y vivimos de fracaso en fracaso. Ven el caso de Perú, en donde están prácticamente por deponer al señor Castillo, el presidente recientemente electo. Esos son los niveles de crecimiento. En Venezuela se esperaba 3. Yo no tengo la cifra oficial de cuánto creció. Dicen que creció el año pasado Venezuela. No tengo la cifra oficial. El Banco Central no lo ha publicado, así que no puedo saber. Hay estimaciones de Coanalítica que la ubican incluso que no hubo un mayor crecimiento, como algunas otras consultoras que sí lo señalan, pero en todo caso, por supuesto, estamos muy lejos de recuperar lo que fue la pérdida de de las 3/4 partes de la economía. Y este es el saldo laboral del socialismo del siglo XXI. Destrucción del aparato productivo nacional, destrucción del bolívar, destrucción del salario, destrucción de la contratación colectiva, destrucción de las prestaciones sociales que ustedes saben que generaba unos debates apasionados entre la gente que representamos el movimiento sindical y los trabajadores, destrucción de las pensiones, por supuesto, de vejez y jubilación, y destrucción del trabajo como fuente principal de ingresos para satisfacer las necesidades básicas e incluso para progresar socialmente. Estos son los últimos salarios a los que he tenido yo acceso de los profesores. El máximo es $63 y tanto. Un docente 6 con estudios avanzados, 291 bolívares con 58 es equivalente a $63. Se está discutiendo una nueva contratación colectiva. Hay quienes dicen que pueden llegar a los 426 bolívares, con lo cual estaríamos, por cierto, apenas en $100, muy por debajo de lo que fue el decreto inicial del salario mínimo del presidente Carlos Andrés Pérez, que superó los $100. Ya para finalizar, la fórmula para el desarrollo que planteo a partir de la experiencia que tengo en el seminario es que hay que comprometer a la ciudadanía y que la libertad solamente la podemos, en mi criterio, sostener sobre la base del bienestar social. Es decir, una sociedad con malestar social no valora la libertad y es capaz de cambiar la libertad por seguridad. Y eso es un tema complejo desde el punto de vista político que se viene discutiendo. Mi apreciación es que para disfrutar la libertad, y yo soy de los que, por supuesto, creo que es el valor más importante, es necesario afincarla, fundamentarla en el bienestar social. Y allí hay que comprometer a la sociedad civil, a los ciudadanos. Es un compromiso político, económico y social para financiar, porque el bienestar social es costoso. Pero por eso digo, la libertad no sale gratis y es obra fundamentalmente de la ciudadanía, y allí nosotros tenemos que
mucho trabajo por hacer para construir la ciudadanía. El malestar social, como he dicho, no facilita la valoración y el ejercicio de la libertad, y ya les voy a explicar por qué hago énfasis en el tema del malestar social. Si me preguntan cuál es el modelo de desarrollo más apropiado para nuestro país, diría que es la economía social de mercado, el modelo alemán. Hablo de la social porque mi tesis doctoral fue precisamente un modelo de análisis y medición del malestar social aplicable en cualquier país, y calculamos el índice de malestar social en Venezuela todos los meses. El último que hemos hecho corresponde al mes de febrero, nos da 28,91. Ustedes dirán que qué significa eso. Bueno, significa mucho cuando vemos que la escala de ese indicador, que también se publicó como libro, es del 0 al 5%. Venezuela, en este caso, mejorando, está en 28,91, pero llegó a superar los 1000, por lo cual me forzó la escala cuando la inicié, que yo la pensaba hacer como la escala del índice de desarrollo humano de 0 a 1, pero el caso de Venezuela superaba por supuesto, ese 1, y me llevó a 0, entre el 0 al 5. Después Venezuela se desbordó, por supuesto, con la hiperinflación. Estaríamos mejorando, pero sin embargo estamos en 28,92. Cualquier país puede tener niveles de malestar social, por supuesto. Perú lo tiene, Francia lo tiene, España también lo tiene, lo vimos con la manifestación de los transportistas, con el impacto que tiene la guerra en Europa, pero no necesariamente esos niveles de malestar social, que es conveniente medir, comprometen la estabilidad política del país. En el caso nuestro sí, por supuesto, se compromete, está integrada por unas 8 variables, que es el Producto Interno Bruto, la inflación, los niveles de escasez, que afortunadamente en este caso han venido disminuyendo, el valor que tiene la moneda respecto del dólar, la exclusión laboral, la tasa de homicidios, los servicios públicos, con lo cual, junto con el tipo de gobierno, que también es una variable en este caso cualitativa, yo castigo severamente la violación de los derechos humanos en esta ecuación, y al final lo dividimos entre 1000, como hace el indicador de desarrollo humano, para convertirlo en el índice de malestar social. Obviamente es necesario un diálogo social para poder hacer crecer la economía de manera sostenible, y para poder lograr también que los salarios puedan aumentarse sobre la base de la producción y de la productividad, y para ello es necesario la convocatoria de los empresarios, trabajadores, pensionados, gobierno y sociedad civil. Mi opinión es que en el actual contexto político, sobre todo con el actual elenco político, eso luce cuesta arriba. Sin embargo, vamos a ver cómo nos va con las mesas de diálogo que se van a instalar con digamos, con el patrocinio de la Organización Internacional del Trabajo. Y finalmente, bueno, nada, ¿cómo? Le pregunté que cómo caíste en la pobreza. Bueno, salí jubilado de la administración pública, que es una manera precisamente de caer en la pobreza. Muchísimas gracias. Disculpen si fue un poco larga, pero la verdad es que quería darles un recorrido amplio y compartir con ustedes, que sé que es un grupo exquisito y con talento. Bueno, por eso probablemente abusé de la cantidad de láminas, pero bueno, les agradezco de verdad su atención. Bueno, me voy a adelantar a hacer una, digamos, felicitación muy emocionada del trabajo que ha presentado Oscar. Indudablemente que es una demostración muy completa y muy elaborada de una visión del país que solemos tener en forma muy parcial, y que aquí está integrada dentro de una observación, digamos, económica rigurosa. Me parece que va a ser difícil que te hagamos muchas preguntas hoy, porque lo que disparaste fue un misil o varios, y nosotros esperábamos unas balitas, ¿no? Y la verdad es que, bueno, yo me siento muy contento de haber logrado esta presentación tuya, y te felicito de verdad. Pero en el tiempo que nos queda, vamos a abrir el compás de preguntas, y de una vez te propongo que pensemos en una segunda exposición tuya, que veremos más adelante cuando hayamos tenido otros expositores, porque ese final del índice de malestar me gustó mucho, yo no lo conocía. Conozco un índice, hay muchos índices en el mundo hoy en día que manejan inseguridad y economía, y que manejan otros indicadores y los procesan.
Bueno, adelante, pues, tienen derecho de palabra y muchas gracias, felicitaciones. Gracias, José. A la orden. Gracias. Oscar, Oye, muy sugiero buena que, sugiero que cortes ya la presentación para que podamos ver quiénes hablan. Y Te hago que el screen Mira, share, Osvaldo. stop screen share. Yo traté de cortarla, pero no veo cómo puedo hacerlo yo. Y bueno, mientras Oscar hace eso, y también, bueno, vamos a bueno, hacer- Gonzalo, Sí. como yo tengo que retirarme, me gustaría hacerle una pregunta. Bueno, Oscar, te felicito. Gracias. Extraordinaria tu presentación, muy contundente y precisa. Bueno, además, como dijo José Manuel, la experticia y todo el background académico que tú tienes. Bueno, yo te conocí cuando yo estuve en Sogampi y siempre has mantenido pues esta línea y esta conducta académica extraordinaria. Pero para precisar, bueno, como decía Mao Zedong, te faltó decir algo. Como no Mao Zedong, como decía Dan Xiaoping, ser rico es bueno. La riqueza ennoblece. Chávez vendió lo contrario, ser rico es malo, y ahí estuvo este estigma y ahí estuvo lo lapidario de su revolución. Pero bueno, ese no es el tema. Lo cierto del caso es que quería hacerte un comentario o pregunta. Jorge, ¿tú Si has tienes visto- abierto el micrófono? ¿Aló? Yo tengo abierto el micrófono, pero aquí no hay nadie. El gato, pero no habla. Oscar, ¿tú me escuchas? ¿Aló? Yo te escucho. El sonido es de Osvaldo. Hello. Sí, yo te escucho. Sí, el sonido es mío. Oscar, ¿me estás escuchando? Sí, perfectamente. No, es muy sencillita. Quería hacerte una acotación o como pregunta, sobre todo, más que todo, tu apreciación. Recientemente acaba de surgir un informe del Credit Suisse donde están ellos, el banco está señalando, sus analistas, un crecimiento para el año 2020-22 del 20%. Para mí, yo dije, bueno, siguen aumentando los bodegones y tal, porque ese no es un crecimiento de una economía real. Yo no sé si tú lo viste, entonces quería, si lo llegaste a ver o te llegó, que se está transitando por ahí por las redes, me gustaría oír tus apreciaciones o comentarios. Mira, sí, sí me llegó. Yo la verdad, claro, colocas 20% con relación a lo que fue la pérdida de 80%, por lo menos 3/4 partes de la economía, se logra, pues no estás hablando de 600.000 millones de dólares, estás hablando de 50.000 millones de dólares. Es probable que con bodegones se logre ese 20%, es un 20% muy lejos de lo que fue el Producto Interno Bruto del 2013, 600.000 millones de bolívares. Así que, digamos, no te diría que es una cifra, lo que pasa es que la propia cifra puede de alguna manera esconder su verdadera dimensión cuando lo comparas con el tamaño de la economía que tenemos. Entonces, pero además de ello, digamos, bueno, puede ser que ellos tengan más datos que nosotros, pero el gobierno no los publica, entonces no podemos tampoco hacer un seguimiento de cuánto fue lo que creció la economía el año pasado, salvo, repito, yo tengo mucha confianza en los números de la gente de Ecoanalítica, que dicen que no creció, que hubo un decrecimiento, claro, menor, obviamente, en comparación con todo lo que fue la caída de la economía, claro que es menor y es mejor. Pero lo que podamos tener este año, sobre todo depende. La pregunta me la hizo quién, Osvaldo. ¿Sí, no? Sí, creo que fue Osvaldo. Sí, yo le corté el micrófono a Osvaldo porque tenía mucho ruido de fondo. Fue Osvaldo el que hizo la pregunta. Osvaldo, lo que hay que tener en cuenta, si estos amigos, que no se te olvide que Teodoro Picó los calificaba eran como los borbones, ¿no? Que ni olvidan ni aprenden, son capaces de insistir en políticas como las de las transacciones, el impuesto a las transacciones. Mira, eso tiene preocupado a todo el mundo, porque yo compro en EPA. Oye, yo voy a comprar una escalera en $100 y le voy a regalar al gobierno. Oye, de verdad que no. Claro, en EPA no puedo plantear una transacción en vez, por decirlo. Pero en otros comercios, claro que sí, eso es lo que se te van a ofrecer.
¿Te la llevas en esto y pagas impuestos o te la llevas sin factura y no pagas impuestos? ¿Qué crees tú que va a ocurrir en un país tan informal como este? Si esta gente persiste, además, el señor Jorge Rodríguez, cuando aprobó la ley, la Asamblea dijo que sí, que ellos querían de alguna manera participar pues, en esa cantidad de dinero que se estaba manejando en dólares y que tenían todo el derecho. Tú sabes, con la soberbia que lo caracteriza y con la ignorancia, por lo menos en materia económica, es un hombre inteligente, pero ignorante en materia económica. Bueno, ahora tienes tú incertidumbre. Seguramente se estarán, dicen que en Margarita ya le están buscando la caída para evitar el pago del impuesto. Y al final es una distorsión de lo que entre diciembre y febrero parecía por lo menos un leve crecimiento, repito, en esa economía acotada. Pero si ellos persisten en esto y además, Osvaldo, no hay electricidad para ese crecimiento económico. Ese 20% no se sostiene sobre la poca electricidad que tenemos ni el agua, porque no mencionó un problema que nos afecta a nosotros. Esa sería la opinión mía por hoy. Gracias. Levantó la mano Jorge Torrijos y yo también. Jorge Totalmente de acuerdo contigo, Oscar. Gracias, muy contundente, preciso. Gracias. Gracias, Osvaldo. Yo tengo una pregunta, Oscar. Tú hablaste, bueno, primero, por supuesto, darte las gracias porque realmente estuvo muy de alta densidad de conocimiento. Como decía un profesor en la Universidad Simón Bolívar. Dos preguntas. El índice de malestar social. ¿Tú tienes alguna forma de comparar ese índice de malestar social con otros países de nuestro entorno latinoamericano o con otros países del mundo? A ver en dónde estamos, que hasta ahora todos son comentarios muy graves sobre la economía. Y la otra pregunta va sobre los ciudadanos productivos. Tú sacaste una conclusión de llegada al ciudadano productivo y eso me conduce a la pregunta siguiente. Ahorita se discute mucho sobre en qué forma puede salir el país del atolladero en que está y se visualizan dos salidas. Una de ellas que dice, bueno, vamos a estimular las inversiones, estimular la productividad, estimular todo para que el país nuevamente vaya encontrando un rumbo. Eso asume que el régimen permanecería por lo menos durante un tiempo. La otra posición es que eso no puede prosperar mientras esté un régimen con su política de cómo hacer política. Entonces, la pregunta es, ¿tú crees que cuál de los dos caminos es más viable para el país y sobre todo en el corto plazo porque la hambruna todavía está presente? Un rehacer el país para que la economía empiece a funcionar y se terminen de paliar todos estos sistemas, o es necesario terminar de lograr que se produzca un cambio en la política de los que mantienen el régimen y que haya una política en donde la productividad sí genere una confianza que le permita a la productividad venir. Son esos dos terrenos de pregunta. Mira, la verdad que, bueno, me alegra mucho, yo eso lo incorporé esta mañana, el índice de malestar social, porque por supuesto lo trabajé en la tesis, lo trabajé a partir de, hay un libro que está en Amazon que publicó Se Dice, que se llama La libertad de la esperanza, es la manera, es el título que le dimos al libro, pero la tesis es un modelo de análisis y medición del malestar social. Está en Amazon, así que lo pueden conseguir allí. No creo que tenga mucha venta, pero en todo caso fue un esfuerzo importante. Mira, te respondo de una manera, fíjate lo útil que fue. Primera respuesta, por supuesto, esto se puede aplicar en cualquier país y cuando yo presenté la tesis lo hice. Estaba en Nicaragua cuando comenzaba el proceso del famoso 2018, ¿recuerdas? Justamente yo lo presenté en abril. Y por supuesto, evalué de una vez el índice de malestar social de Nicaragua, que era 2, Venezuela estaba por 4 o 5% en aquel momento. Se lo apliqué también a Estados Unidos, que salió por supuesto muy bien. Uruguay, de los países también de la América Latina, salió bien. Chile también salió bien. Se lo apliqué a España también, un poco para demostrar al jurado que era un índice que se podía aplicar de manera universal y que tiene mucha utilidad para los gobiernos, para las embajadas. Y bueno, la verdad es que yo lo hice a partir, Gonzalo, de la primavera árabe que se presentó en el 2011. A mí
ese proceso que se daba ya en el mundo árabe a mí me llamó mucho la atención y sobre todo porque eran jóvenes los que estaban allí. Y tú recordarás que eso se inicia en Túnez con la inmolación de aquel muchacho informático, por cierto, que vendía frutas y que la policía le confiscó la fruta y como un acto de protesta él se inmoló. Eso llevó a que Basir, creo que se llamaba el presidente de Túnez, que tenía como 24 años, 27 años en el poder, lo viera en el hospital, yo tengo por supuesto una presentación. Si en algún momento les interesa como José, yo pensé que los estaba aburriendo y dije, bueno, no van a invitar más nunca por lo largo, pero yo tengo una presentación sobre el índice de malestar social interesante, es más corta y en algún momento si les interesa algún grupo lo podemos hacer. Entonces a partir de allí yo empecé a ver, oye, ¿qué fue lo que pasó? Entonces había gente que no tenía empleo, gobiernos que duraban mucho tiempo, corrupción, falta de perspectivas para los muchachos y además se conectaban por las redes. Estoy hablando de 2011, hace ya 11 años. Se conectaban por las redes. Ustedes recordarán que eso fue a comienzo, por eso se llama la primavera árabe. Y por supuesto, salió fuera del poder el presidente del Túnez, luego cayó el señor de Egipto y en general eso tuvo su repercusión bien importante. Entonces yo me quedé con esa lo grafiqué tratando de darle forma al tema del empleo, al tema del descontento social y se lo seguí trabajando hasta que en una presentación que hice en CEDICE una compañera del doctorado me dice, mira Oscar, pero eso no, esa ecuación que tú pones allí no tiene solución matemática. Digo, yo no. Digo, no, yo no la estoy planteando como solución matemática, es más que todo como una cuestión gráfica. Y luego me pregunté, ¿y por qué no puede tener solución matemática? Por lo cual me enfrentaba a un reto. Entonces aproveché que tenía, por supuesto, que presentar mi tesis, mi tema de tesis, le di una vuelta porque el profesor Mata quería que hiciera algo sobre el tema de las canastas y en una de esas materias electivas que ya había salido de la formación académica, yo dije, bueno, yo creo que este tema vale la pena hacerlo como tesis. Convencí a Luis, que además fue mi tutor. Luis me refirió, por supuesto, a la famosa fórmula de Okun, Arturo Okun, que mide la tasa de inflación y de desempleo. Yo la verdad que lo tomé como referencia, pero yo me inspiré más bien fue y logré de alguna manera llevar esas 8 variables, las tomé de la primavera árabe, las fui estilizando, convertí, y esto es un guiño y un pequeño homenaje que le hago a Keynes, 2 multiplicadores, que es el tema político y el tema de los servicios públicos. No era fácil resolver una ecuación, al final los convertí en un multiplicador y logré resolver la ecuación. Entonces, y por supuesto, luego convertí la ecuación en un índice y mensualmente los suscriptores nuestros tienen la evolución del índice de malestar social de Venezuela. La idea sería hacer un índice de malestar social universal que se puede hacer y se puede aplicar perfectamente si tenemos la data. Y es interesante políticamente, es interesante para las empresas, es interesante para los organismos, por supuesto, de seguridad, medir los niveles de descontento. Fíjate lo que está pasando en Perú, por decirte. Ahí sería fácilmente aplicable el índice. Yo lo apliqué también en el caso de Perú. Pero en Francia también, no solamente los países, digamos, latinoamericanos, por decirlo, también en Estados Unidos hubo, ustedes ya saben lo que pasó el 6 de enero del año pasado con el asalto al Capitolio, es decir, Cuba también. Y en Cuba yo aproveché de que se aplicara ese indicador con los muchachos del seminario de hace un año e hicimos un análisis de por qué era posible que se presentara un estallido social. Ojo, estoy hablando de marzo del 2021. El 11 de julio de ese año se presentó lo que ustedes ya vieron. O sea, quiero decir que hemos podido como validar y luego tengo alumnos que han hecho del indicador, del índice, pues bueno, la verdad que lo han enriquecido y lo han mejorado notablemente. Pero bueno, por eso me está tocando allí un tema al cual he dedicado mucho tiempo. En relación a lo del ciudadano productivo, sí, yo he incorporado eso porque nosotros no podemos seguir con esta mentalidad pedigüeña. Fíjate que el tema de la bolsa, se los digo porque no se puede despachar fácil. Primero, el gobierno hace un esfuerzo enorme allí, es eficiente en eso. Hay gente que depende de la bolsa porque no tiene... Maripili Hernández me entrevistaba la otra vez y me decía, ¿cómo era posible que tuviéramos nosotros datos de la canasta en el orden de los $400? Y bueno, el propio presidente Chávez no se ufanaba de que teníamos el salario mínimo latinoamericano, el mayor salario mínimo latinoamericano en $200 y pico. O sea, con 250 y 200 salarios mínimos comprabas una canasta alimentaria. Que hayamos llegado a 1,51 centavos de dólar, bueno, eso tendría que explicárselo al régimen de ella, ¿no? Por supuesto, la trato con respeto, pero ya ustedes saben la pugnacidad que ella tiene a veces. Y bueno, yo creo que hay gente que no le acepta la entrevista, yo se la acepto, bueno, con
con respeto, pero tengo que informarle que tampoco, ¿cómo es posible que este país ocurriera esto? Digo, bueno, en ningún país petrolero había ocurrido una hiperinflación y una gran depresión como esta que llevó el salario a eso. Así que ahí tiene esa respuesta. Pero hay mucha gente que puede estar dependiendo de que un gobierno, sea este o cualquier otro, le resuelva los problemas. Mi casa bien equipada, mi bolsa de comida. Yo creo que eso, en la mentalidad latinoamericana, y disculpen que le diga, yo he dedicado mucho tiempo a esto, por eso es que no tengo mucha esperanza con Latinoamérica. Hay una población que, bueno, votó por el señor Castillo, ¿no es? Que se llama el señor del sombrero en Perú. Y bueno, no sé qué es lo que va a hacer el señor de Chile, que dice que él se dedica a la distribución de la riqueza. Bueno, no sé ni siquiera qué formación tiene, pero en todo caso para distribuir la riqueza tiene que producir. Y en Venezuela, estos 22 años de socialismo, súmale también los que tuvimos antes, porque en la democracia también hubo, de alguna manera, como decía, creo que era Pérez Hernández del MIN, eran más o menos socialistas unos cuantos, ¿no? Bueno, esa mentalidad socialista y populista está demasiado arraigada. Por eso hablo de los mitos. Y del daño antropológico, ese concepto que se utiliza, que viene de Cuba, del daño antropológico que hace estos regímenes a la gente, que al final no los convierte en ciudadanos, sino en habitantes y en votantes y en militantes. Pero la ciudadanía no la hemos adquirido. Creo que ahí tenemos nosotros lo teníamos también cuando la democracia, por supuesto, pero con 40 años tampoco podía sentar las bases. Si los Estados Unidos han tenido el estremecimiento que ha tenido de su sistema, y también las democracias europeas lo tienen, imagínate tú nosotros. Entonces creo además que el propio sistema político, Gonzalo, esto lo escribe el profesor Luis Mata, este sistema presidencialista tampoco nos ayuda, porque si además como el Estado es dueño del petróleo, terminas eligiendo un jeque y terminan haciendo lo que le da la gana, como lo demostró pues Hugo Chávez perfectamente. Y ese pecado, probablemente ese pecado original, data de cuando se nacionalizó la industria petrolera. Y al final, y afortunadamente, y aquí rendimos homenaje al profesor Asdrúbal Batista, que le preocupaba tanto este tema, nos hemos tenido que independizar del petróleo, porque ya la mentalidad petrolera no va, porque ya la gente sabe que no es suficiente los ingresos que tiene el gobierno, y el gobierno tampoco los tiene, por supuesto, me repito, en las dimensiones que se llegó a tener y en el Producto Interno que llegamos nosotros a tener. Entonces, esa ruptura con la dependencia del ingreso petrolero que nos hacía a nosotros pensar que éramos ricos y que por eso la gasolina se tenía que vender por debajo del costo, eso se rompió, Gonzalo. Aquí la gente tiene que pagar la gasolina al precio que lo consiga. Ese mito de que la gente podía, que no se podía aumentar el precio de la gasolina porque iban a incendiar el país, eso se acabó. Aquí la gente está buscando la gasolina como sea, si la consigue subsidiada bien, y si no la tienes que pagar, por supuesto, al dólar, que es el precio internacional. Acabamos con ese mito. Y también el más importante, con el cual yo creo que sí nos da una posibilidad de desarrollarnos de una manera más sana, es la ruptura con la dependencia del petróleo, sobre todo la mentalidad. Sobre todo la mentalidad. Yo creo que eso se logró a raíz de que el gobierno no tiene esa posibilidad, no tiene manera de reconstruir la industria petrolera, no tiene otra que no sea aliarse con Chevron o con las grandes compañías, si es que le logran autorizar por parte de los Estados Unidos, para que pueda de alguna manera reactivar la industria petrolera, como dice Maduro, en el nivel básico. Imagínate tú. Así trae destruida que el propio Maduro dice nivel básico. Así que yo creo que efectivamente esos cambios se van a dar, pero llevan mucho tiempo. Creo que hay un germen socialista, un germen de eso que llaman del buen salvaje, el buen revolucionario, como dice Carlos Rangel, que anida no solamente en Venezuela, sino en América Latina. Y yo la verdad es que no soy demasiado optimista, Gonzalo, por lo pronto. Creo que nos falta muchísimo en América Latina para sentar la base de una ciudadanía mucho más consciente, mucho más ilustrada, y eso, por supuesto, es un trabajo político que nosotros tenemos que hacer. Entonces, ni siquiera te puedo decir que la oposición la veo como consciente de esto. A veces veo también a la gente de la oposición repitiendo los mismos conceptos. Por eso, modestamente, lo que nosotros podemos hacer en esta dimensión muy acotada del trabajo con el movimiento sindical que queda, muy reducido, por supuesto. Si ustedes entran a la torre de la CTV, si entraron algún día, bueno, ahí los baños no funcionan, hay un solo ascensor, bueno, la decadencia de todo. Pero bueno, aún en ese espacio acotado, nosotros tratamos de alguna manera de ir generando rupturas con los paradigmas que tenemos para sentar las bases de una sociedad productiva, de una sociedad que se dedica a producir riqueza y no a producir pobreza, y que no estemos creando proyectos de la pobreza, sino más bien proyectos de riqueza. Y un dato que no quiero que se me olvide: el índice de malestar social fue tan útil, está en ese libro que se vende en Amazon.
que la editora cuando teníamos que convertir la tesis en libro, me dijo, mira Oscar, porque era más o menos en febrero, ¿por qué no hacemos una comparación entre el índice de malestar social de febrero de 1989 con febrero del 2000 X, pues cuando se publicó el libro, 2020 creo que fue que lo publicamos. Y yo en ese momento, Gonzalo, dije, pero bueno, ¿cómo lo vamos a hacer si yo acabo de diseñar la ecuación para lo que sigue? Después me quedé pensando, bueno, ¿y por qué no? Si tengo la data, yo puedo calcular perfectamente lo que ocurrió, incluso puedo calcular hasta el índice de malestar social de la Revolución Francesa si tengo la data. Si tengo la data. Y lo hice. Eso está en el libro. Y tú sabes que, yo también sobre eso tengo una presentación. Tú sabes qué dato interesante, que aplicando el índice de malestar social a febrero de 1989, no había ninguna situación evaluada por ese índice que comprometiera la estabilidad del gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez. Y comparado con febrero del 2020, estamos hablando algo así como de, no llegaba ni siquiera al 1. En el caso de Venezuela superaba el 23.000 puntos. Es decir, en el caso de febrero del 2020. Conclusión política. La izquierda aprovechó, agudizó las contradicciones, como dicen los marxistas, aprovechó las circunstancias. Además, acuérdate que según el libro de Thais Peñalver, hubo más de 12 intentos de golpe y siempre la democracia estuvo amenazada por los conspiradores tanto de derecha como de izquierda y por supuesto por las Fuerzas Armadas, hasta que finalmente aprovecharon eso que arrastramos desde el 1983 con el febrero, ¿cómo se dice? El quiebre, pues, del tipo de cambio fijo, el famoso Viernes Negro, al 1989, porque ya la democracia, no es que no podía financiar, sino que no fueron capaces los dirigentes de transmitir el hecho de que podíamos seguir creciendo, pero que teníamos que hacerlo de una manera mucho más sana, que no podíamos estar dependiendo del petróleo. Entonces también es verdad que el presidente Pérez aprovechó, digamos, el imaginario que quedaba de su primer gobierno, que fue un primer gobierno en donde hubo, por supuesto, recuperación del poder adquisitivo, hubo inversión, hubo una tasa de desempleo del 4%. Ese buen imaginario lo aprovechó el presidente Caldera, el presidente Carlos Andrés Pérez, pero cuando presentó un programa de ajuste como el que presentó, la Gran Venezuela y el programa de ajuste, la gente sintió que había, bueno, pero esto no fue lo que me prometieron. A pesar de que yo respeto y valoro mucho la acción del presidente Carlos Andrés Pérez, creo que no fuimos capaces, recuerda que ni siquiera lo acompañó el Partido de Acción Democrática, incluso lo acompañó, fue más bien Copella en aquel momento, porque como decía Eduardo, el presidente Carlos Andrés Pérez copió el programa que tenía Eduardo Fernández. Yo trabajé en la campaña de 1988 con Eduardo Fernández cuando competimos con el presidente Pérez y perdimos. Así que, digamos, teníamos en mente una Venezuela distinta. El país no estaba preparado para eso, ni siquiera los empresarios, no pudimos dar ese gran viraje, a pesar del talento de Miguel Rodríguez, y por supuesto, luego de allí se aprovecharon los problemas para que los conspiradores hicieran lo que hicieron, pues, demoler la democracia para instaurar un famoso régimen socialista con las fantasías animadas, como digo yo, de ayer y hoy, y llevarnos a este desastre. ¿Eso se puede superar en el tiempo? Bueno, supongo que sí. Como diría mi madre, quería que en paz descanse, probablemente yo no lo veré, pero en todo caso, decía alguien en Macro, cuando Macro funcionaba hace un tiempo, decía, mire señor, esto se va a tardar por lo menos 2 generaciones. Yo creo que es de largo plazo, yo creo que no es solamente de Venezuela, es un problema de Latinoamérica, que requiere mucho ingenio político y acciones decididas, pero que profundicen en estos temas de los mitos, de lo cultural, del daño antropológico, que proviene además de la herencia que nosotros tenemos también de la independencia. En el seminario que yo dicto comparamos la forma como se independizó los Estados Unidos de América Latina. El régimen presidencialista que nosotros copiamos en Venezuela es el régimen presidencialista de la revolución exitosa de los Estados Unidos. Pero bueno, pareciera que ese régimen no es suficiente. Dice el profesor Luis Mata, la única manera de deponer a un presidente de Estados Unidos es asesinándolo o por la vía del impeachment, que no todas las veces se da. Mientras que tú ves Italia funciona con el régimen parlamentario y es verdad que se crean unos problemas serios, pero lo logran resolver sin necesidad de asesinar al presidente, ¿no? Entonces yo creo que hay una reflexión política que yo estoy seguro que los grupos de ustedes y los demás que están trabajando tenemos que hacer y tenemos un compromiso enorme, porque yo te digo que no tengo, si tú les respondí, a mí me parece que el modelo económico que se debe aplicar en Venezuela es la economía social de mercado, que no es solamente económico, es político, es ético también, porque
Recuerden que Alemania lo toma después de la Segunda Guerra Mundial, pero, y además está establecido en los estatutos de la Asamblea Nacional que hizo aprobar Juan Guaidó. Pero bueno, pero de allí a lo que necesitamos construir culturalmente, en términos de ciudadanía, me parece a mí que el esfuerzo es gigantesco, pero hay que hacerlo. De manera que yo te diría que sí hay que hacerlo. No creo que esta gente vayamos a salir tan fácil de esta gente, porque van a dejar sobre todo una cultura socialista, populista, con la que nos vamos a chocar en un nuevo gobierno, que la gente va a querer que le entregue su casa bien equipada, que le baje el precio. Bueno, creo yo que el precio de la gasolina lo podemos, ya la izquierda nos hizo ese favor, pero en general se van a acostumbrar a estos modos de beneficencia y de servilismo, como diría Héctor Silva Michelena, a que nos acostumbró al régimen. Disculpa lo largo de la respuesta, pero Sí. que la pregunta no era cualquier cosa. Oscar, perdona la interrupción, pero es que el tiempo se nos acabó y tenemos a Jorge de Baral levantando la mano. Jorge, resúmelo en un minuto nada más, por favor, y Oscar, en un minuto nada más también para cerrar, por favor. Jorge. El micrófono, Jorge. Gracias. No puedo resumirlo, no lo voy a decir. Solamente voy a agradecer a Oscar toda la información que realmente nos dio. Lo que yo tenía varias preguntas, pero eran muchas preguntas y no hay tiempo para responder todas esas preguntas. Solamente quería hacerle un comentario. Bueno, yo en la comisión con Manolo, yo soy amigo de Manolo desde hace muchísimos años, desde la Simón Bolívar, desde que él estaba en la Simón Bolívar. Y realmente he hecho muchos comentarios de que yo no soy economista. Estoy en esta Oscar, Manolo soy yo. Tú me dices José y él me dice Manolo. Que me llamo José Manuel. No lo entendí. Ok. Bueno, el punto es que me preocupa. Yo siempre he estado detrás de la economía. Yo no soy economista, pero me interesa la economía. Mi área es la ciencia de la información. Y por supuesto, cuando se habla de indicadores, me parece que es un tema central. Lo que pasa es que los indicadores, cuando son numéricos, eso es lo que normalmente se usa, sobre todo la parte de estadística, y es lo que manejas tú muy bien. Fundamentalmente es un punto de referencia importante. Lo que pasa es que desde mi punto de vista o en el área que yo me manejo, veo poco uso de las técnicas de manejo del conocimiento, todo lo que es ingeniería del conocimiento, todo lo que es, por ejemplo, la parte de redes semánticas y diagramas de influencia, análisis de influencia. Hay una cantidad de información en tu cabeza que es valiosísima, ¿me explico? Y esos son los que tú usas para tomar tus decisiones en tu actividad. Pero a mí me encantaría que realmente ese tipo de información, no solamente las partes estadísticas, sino todas las cosas que están en tu cabeza, que realmente expresas la importancia de por qué hay que meter la ciudadanía, por qué hay que meter esto. O sea, esos son aspectos que no son numéricos ni estadísticas, sino son lógicos, fundamentalmente lógicos. Y una de las cosas que hoy en día vemos es la importancia de la lógica. Cuando se automatiza, tenemos la inteligencia artificial. Hoy en día todo el mundo habla de inteligencia artificial como que si ese fuera una cosa mágica. Lo que está detrás de la inteligencia artificial son 50 años de echarle cabeza a cómo es que uno piensa y en qué medida se pueden automatizar muchísimas de las cosas y razonamientos que usan los seres humanos para poder hacerlo en la máquina y poderlo generalizar. Entonces, cuando se hizo una cosa muy pequeñita, porque lo que hay en inteligencia artificial es infinitesimal comparado con la inteligencia humana, ya hay un gran boom en toda la inteligencia artificial. Pero me digo, calma, ¿por qué no nosotros aprendemos y nos formamos para manejar mejor lo que es la tecnología de información, sobre todo en el manejo del conocimiento? No quiero entrar más en detalle, pero solamente lo dejo ahí sembrado. Gracias, Jorge. Oscar, para que comente y despida. No, yo lo que creo que lo que se abre aquí, y yo me pongo a su disposición, es que se abren muchos puntos de discusión que podemos complementar y que, bueno, que es justamente lo importante de estos grupos multidisciplinarios, porque lo que dice efectivamente Jorge es muy útil. Yo lo hago, Jorge, tengo la posibilidad todavía de que tengo vocería en los medios, y tengo estas charlas que aprovecho, unas presenciales y otras por estas vías,
Y bueno, y además, por supuesto, doy clase también y lo hago también para formar a su vez, y eso, ese es mi objetivo, y lo hago con mucho gusto porque soy profesor. Pero sin duda alguna, no tengo la formación que tú tienes en esa materia, y yo creo que es muy útil. Probablemente, Gonzalo, esa es una de las respuestas que uno tendría, las que pudiéramos aportarle a los políticos, a la gente, ¿no? sé cómo, porque claro, es verdad, estas ideas, decírselas a ustedes seguramente no es ninguna novedad, pero decírselas a los dirigentes sindicales sí, sí, porque ahí va a chocar. Pero precisamente como yo formo parte de ello y todavía he estado allí, pues bueno, y además me han escogido precisamente por eso. El presidente de la CTB me dijo, no, yo quiero que seas tú y tal. Y yo he ido a la CTB y digo esto mismo que le estoy diciendo. Lo único es que voy, por supuesto, estilizando las presentaciones, voy introduciendo más elementos políticos, más elementos de orden cultural, en la medida en que, por supuesto, también aprendo de los seminarios del doctorado que dicto, porque uno va aprendiendo también. Y eso es lo que procuro. Pero esto es un tema, sobre todo el cultural. Aquí necesitaríamos antropólogos, yo no lo soy, así que respeto mucho eso. Pero el tema del daño antropológico que escribió Valdés de Cuba y que se ha tomado varias veces, creo que es un tema que nosotros tenemos, porque Gonzalo, ese es lo que a mí me preocupa, que el daño antropológico sea tan profundo que nos cueste mucho superarlo, a pesar de que las protestas de Cuba nos dicen que la gente por la libertad es capaz de hacer un esfuerzo. En Cuba, que tiene más de 60. De manera que yo creo que perfectamente tenemos áreas para seguir conversando. Hasta ahí llego, porque creo que más bien agradecerle que Sí. la paciencia que han tenido. Gracias, José Manuel. ¿Alguna palabra final? Micrófono. Micrófono, José Manuel. Me queda solamente comprometer a Oscar para una segunda encuentro. Vamos a procurar que sea más amplio el público. Vamos a divulgar esta reunión a través de YouTube o de los medios que se puedan, porque la relación entre política económica y ciudadanía, ¿verdad? Y la relación entre economía y todo lo que es el sistema político democrático es el eje de lo que está planteado para Venezuela y para América Latina. A mí me gustaría, en una segunda ocasión, tengo pendiente un paper que le voy a escribir al grupo sobre esta relación, que creo que es fundamental incluso para la estrategia y para las tácticas políticas inmediatas. O sea, hay que cambiar el estilo de hablar de economía como si fuese una cosa hermética, ¿no? Hay que hablar de economía para que la gente la entienda y para que la democracia se convierta en algo más accesible. Porque si no, los autócratas no van a hacer lo que han hecho en China y lo que han hecho en Rusia y lo que han hecho en otros lados. Bueno, Gracias, muchas José gracias de Manuel. nuevo. No, gracias a ustedes. Y Muchas seguimos. gracias, encantado. Que se Pero no repita. vemos.